Bendiciones hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga hasta la comodidad de su casa. Es una bendición y un privilegio llegar hasta sus hogares. Tengo la bendición y el privilegio de compartir hoy la palabra del Señor y quiero pedirle un favor al final. Obviamente nuestro pastor lo ha estado haciendo y queremos tomar ese desafío también de poder estar orando hoy por la mañana y ayer. Creo que ha sido una bendición la oración del día de anoche y quisiéramos al final de la palabra tomar un breve momento para poder llevar sus peticiones, sus necesidades. Así que estése pendiente y al final vamos a clamar, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que se glorifique. Usted dirá que elegante el hermano, pero acabamos de estar ministrándola en el servicio de Iglesia Merliot y ministramos Santa Cena, por eso andamos un poquito así más elegantes, pero quiero que esta noche, después de que compartamos lo que el Señor me inquietó a compartir, poder orar y ministrar y pedir sanidad y pedir fortaleza y pedir el auxilio del Señor en estos tiempos que estamos viviendo. Es donde tenemos que ver la mano del Señor, es donde tenemos que darnos cuenta que no solo lo que nuestros ojos ven es la realidad también va más allá. Nuestros ojos ven una realidad, pero hay una realidad que tenemos que ver a través de los ojos del Espíritu, a través de la fe, creyendo en el Dios poderoso que nos ha rescatado, que está con nosotros, que Él es fiel, que es maravilloso, que no se hace esperar y que nos tiene en el hueco de su mano. Así que tengamos la entereza y el valor, el ánimo pronto de seguir adelante sabiendo que Dios está con nosotros. Quiero leerle, esta noche voy a compartir con usted este mensaje. Yo le he titulado en forma de pregunta: así que vas camino a Emaús, así que vas camino a Emaús. Y yo quiero que me acompañe a Lucas capítulo 24. Y si usted puede dejar su petición, su oración, y vamos a clamar. Mire, más que nosotros la sepamos, Dios la conoce. Nosotros lo único que vamos a hacer es a interceder, a clamar, sabiendo que tenemos un Dios que escucha y que es fiel con sus hijos. Dice el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 13, más o menos en ese capítulo 24 vamos a desarrollar la meditación de esta noche. Dice el verso 13: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Fíjese qué especial esto y qué lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Y qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Yo quiero que hagamos una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, permítanos esta noche, Señor, compartir tu palabra y que tu pueblo la pueda recibir y que seamos tierra fértil, Señor, y que todos los hermanos que se conecten y los hermanos que luego puedan ver este video sean ministrados por tu Espíritu, sean bendecidos, sean edificados para gloria de tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como seres humanos, hermanos, somos limitados. Como seres humanos estamos susceptibles a todas las cosas que suceden alrededor nuestro. Una ventisca, una brisa, somos susceptibles a enfermarnos, a llevarnos una gripe. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, para bien o para mal, tarde o temprano nos afecta. Hoy estamos bajo un contexto, bajo esta pandemia, que se están tomando medidas por la inminente posibilidad de uno salir contagiado, bajo el riesgo que puede llevar eso a que atente eso contra nuestra vida. Definitivamente que cuando yo veo a estos discípulos que iban camino a Emaús, venían por las situaciones que había pasado. Jesucristo lo acababan de crucificar,
acababa de estar con ellos hacía un momento y después lo ven en la cruz del Calvario. Eso los golpeó mucho a ellos. Eso los devastó. Eso los sacudió de tal manera que cuando emprenden este camino para Emaús, imagínese usted, Jesús mismo iba caminando con ellos, pero ellos no se habían dado cuenta. Dice que sus ojos estaban velados. Pero yo quiero que note algo acá. El problema es que aunque todo eso nos afecta, ¿qué hacemos en esos momentos? Estos discípulos decidieron agarrar camino a Emaús. Dice que era una distancia de 60 estadios. Algunos traducen eso o hacen la conversión, que más o menos eran unos 12 kilómetros. Imagínense, el camino que emprenden no era ni corto ni fácil, pero sin embargo ellos deciden regresar a Emaús, deciden ir camino a Emaús. Y es interesante porque Emaús buscaba yo el significado y me llamó la atención que en un diccionario decía aguas termales. Fíjese lo que significa Emaús, aguas termales. En otro diccionario decía baños calientes. O sea, da la idea de como que fueran ausoles o algo así, que era ese lugar. Y ahí es donde Dios me empezó a hablar un poco acerca de esto. Porque de alguna manera, hermanos, y esto es lo que uno busca, de alguna manera espiritualmente hablando, cuando estas situaciones vienen alrededor nuestro, nos causan temor, desánimo, espiritualmente uno empieza a enfriarse, espiritualmente uno empieza a bajar la guardia y empieza a buscar aquellas cosas que uno considera o aquellos lugares que uno considera que le van a traer un alivio, que le van a traer algo para nuestra vida. Puede ser el mismo hogar, puede ser el trabajo, puede ser algunos, por ejemplo, en el caso del apóstol Pedro, fue retornar a la pesca, fue regresar a donde un día el Señor lo sacó. Entonces, siempre vamos a tratar de buscar el lugar donde creemos que hayamos respuesta, donde creemos que quizás no debimos un día salir. Pero yo le voy a decir algo, Dios tenía un propósito con estos discípulos, como lo tiene con usted que me está escuchando, como lo tiene conmigo. Y lo interesante de este punto es que Jesús iba con ellos, pero sus ojos estaban velados. Eso, en términos sencillos, es, tenían un velo sobre ellos. Había algo que les impedía ver a Jesús. Había algo que les restringía que pudieran darse cuenta. Y cuando uno lee que estaban tristes, que estaban con esas pláticas, de alguna manera uno dice que iban platicando para que el Señor se haya percatado de eso. Cuando dice que discutían entre ellos. Posiblemente alguno de ellos le decía, mira, pero si él dijo que leer, y el otro le decía, sí, pero mira, murió. No sé qué tono llevaban, qué tan negativos pudieran ir. Y eso es lo que surge cuando nosotros vemos que a nuestro alrededor nos empieza a abrumar las circunstancias que pasan, nuestra salud, nuestra familia, la realidad. Y cuando eso empieza a suceder, empezamos a dar lugar a pensamientos y a cuestiones en nuestra mente y a dudar de que si Dios está conmigo, de que si Dios realmente estaba ahí, que por qué hizo esto, que por qué lo otro. Y yo le voy a decir algo, el problema no es muchas veces preguntarnos o hacernos esas preguntas. El problema, ¿sabe cuál es? Es quedarnos ahí, es emprender un viaje hacia una dirección que el Señor no quiere que vayamos. Porque el Señor les había dado una promesa, una palabra a ellos y les había dado una promesa. A todos ellos les había dicho desde antes que él iba a resucitar. Entonces ellos tenían que esperar, ellos tenían que estar esperando esa promesa de que se iba a levantar. Ahora, yo quiero que note algo, porque cómo salieron ellos de ese momento, de esa tristeza, de esas pláticas negativas. Y esto es bien interesante porque le aseguro yo que muchos de nosotros, por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que está a nuestro alrededor, el tono de nuestras pláticas. Y cuando le digo el tono de nuestras pláticas, no necesariamente tiene que ser porque hoy tenemos esta restricción, pero puede ser el tono de nuestras redes, puede ser lo que estamos compartiendo, lo que estamos diciendo, tal vez hasta agarrando pleitos unos con los otros, entre familia, quizás buscando el apoyo de alguien y al no encontrarlo, pues ahí viene la molestia, qué sé yo, situaciones que nos llevan cuando la fe está quedando de lado. Estos discípulos salieron de esa condición. Ellos no esperaban estar en esa condición y no sabían cómo iban a salir. Ellos estaban tristes, ellos estaban discutiendo en todas las cosas. Cuando Jesús les pregunta a ellos,
¿Por qué están así? Lo que ellos le responden es, ¿eres tú el único forastero que no se ha dado cuenta de todo lo que está sucediendo? Y a veces cuando uno predica la palabra del Señor y le dice a la gente, ánimo, el Señor está con usted, ánimo. Yo sé que a veces podemos caer en un extremo queriendo dar un ánimo, un aliento. Pero también, hermano, no podemos negar que lo que la palabra siempre nos dice es que en todas las cosas vamos a salir adelante con la ayuda del Señor. Es que Dios está con nosotros. Es que la realidad de que el Señor que está con usted y conmigo es más grande que cualquier circunstancia, es más poderoso que cualquier gigante. Y entonces lo que sucede acá es que ellos le dicen, eres el único que no te das cuenta. Entonces cuando uno predica, cuando uno lleva un mensaje, una buena noticia diciéndole a la gente, ánimo, esto va a pasar, tranquilo, Dios está en control. La respuesta o la pregunta de la gente en su corazón es viendo la realidad, este hermano porque no sabe lo que yo estoy viviendo. Este pastor no conoce mi realidad, no sabe con lo que yo estoy enfrentando, no se ha dado cuenta, no conoce. Es lo mismo que le estaban diciendo a los discípulos al Señor. Eres el único forastero que no se ha dado cuenta. Y esto es chistoso porque al Dios Todopoderoso, al Verbo encarnado, le estaban diciendo, ¿no te das cuenta de estas cosas? El problema no era eso, el problema era que ellos no se habían dado cuenta quién estaba con ellos. Amado hermano, qué importante que esta noche te des cuenta tú quién está contigo. Pero antes de llegar a ese punto, yo quiero que veamos cómo salieron ellos. Y lo primero que yo veo en el versículo 25, si usted me puede acompañar, cómo salieron ellos de esa condición. Porque yo le aseguro que si usted me está escuchando y está con zozobra, con temor, con angustia, la inquietud suya es cómo salgo, hermano, de esto, cómo hago en medio de esto. Y pues yo quisiera decirle un ABC para todo eso. Pero lo único que le puedo decir es lo que veo en la palabra, para que usted se afirme en la palabra, para que usted se tome del Señor y para que a través de esa fe y agarrarse del Señor, pues el resto lo haga Él. Entonces lo primero que yo veo, y es bien curioso, en el versículo 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Número uno, vino una reprensión de parte del Señor. Y aquí esto es bien importante, porque las reprensiones del Señor a veces uno las toma como algo negativo. Amado hermano que me estás escuchando, la Biblia habla de la disciplina. Dice que el padre al hijo que ama lo disciplina. La reprensión que viene del Señor, por dura que parezca, siempre va a ser para tu bien y para mi bien. Dice un proverbio, porque estudiando yo esto venía un proverbio a mi corazón, el proverbio 27:5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Fíjese qué importante. Entonces vino el Señor y les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Amado hermano, ¿cómo decirle? Con el temor delante del Señor que estoy, con la gracia que el Señor nos permite para compartir. Pero yo creo que muchos de los que estamos hoy en este día, en medio de estas situaciones, nos hemos vuelto insensatos y tardos de corazón para creer lo que el Señor ha dicho, todo lo que su palabra ha dicho. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué importante que nos demos cuenta, hermano, que no caigamos en esta insensatez, que no seamos tardos de corazón. Y valió la pena la reprensión, y vale la pena si el Señor en este tiempo, amado hermano, amada hermana, si el Señor en este tiempo te quebranta, te humilla, te reprende, bendito sea el nombre del Señor. Y bienaventurado eres tú y bienaventurado soy yo. ¿Por qué? Porque esa es seña de que tienes un Padre que te ama, un Padre que te va a levantar y que te va a dar victoria. Lo segundo que yo veo en la vida de estos discípulos es que vino la palabra del Señor. Es interesante porque en el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y esto es bien importante, porque si usted está en medio de noticias, en medio de situaciones adversas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llenarnos de fe. Y una de las maneras de llenarnos de fe, la Biblia dice que la fe viene por el oír
y el oír por la palabra del Señor. Dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, qué importante, en medio, si yo estoy angustiado, si yo estoy afligido, y curiosamente es cuando menos me dan ganas de orar, de buscar de Dios, es cuando más lo tenemos que hacer, es cuando más tenemos que escudriñar la palabra, cuando más tenemos que buscar del Señor. Pero no tengo fuerzas para eso. Es que nadie le ha dicho a usted que tengamos que buscar con toda, que estemos en óptimas condiciones para poder buscar al Señor. Veo una Ana en el libro de Samuel que estando en lo más bajo se humilló, derramó su alma y se postró delante del Señor a pedir misericordia, y el Señor la oyó. ¿Qué es lo que el Señor busca? Un corazón contrito y humillado. ¿Qué es lo que el Señor está esperando de nosotros? Sencillamente que nos postremos y le digamos, Señor, yo no puedo, no tengo fuerzas. Pero ¿sabe qué? Cuando usted y yo hacemos eso, eso es glorioso. Ay, ¿por qué, hermano, si le estoy diciendo que no puedo? Precisamente por eso, porque en su debilidad, porque en mi debilidad, Él es el fuerte. Las fuerzas del Señor van a venir. En nuestra debilidad, Él se va a manifestar. Imagínense lo que el Señor le decía a los fariseos. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, dice esta versión, porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna, pues esas mismas Escrituras son las que hablan de mí. Interesante, hermano, en este tiempo escudriñar qué dice la palabra del Señor. No, mire, no sobre lo que está pasando, porque a veces no es que esté mal eso, pero nos desenfocamos, hermano. Nos podemos desenfocar. Porque lo que queremos nosotros es escuchar qué dice la Biblia, si este coronavirus es el fin, si la bestia ya viene, y nos movemos a querer buscar, y no es que esté mal que usted pueda buscar o inquirir en esas cosas, pero ¿sabe qué le voy a recomendar yo? Lo otro está bien, pero antes de eso, ¿sabe qué debemos hacer? Buscar el rostro del Señor, buscar su presencia, buscar su gracia, y en medio de eso, Dios le puede permitir todo lo demás. No hagamos las cosas al revés, hermano. No pensemos, porque no vamos a comprender. Si no conocemos al Señor, no nos va a mostrar la palabra, no nos va a traer la revelación para entendimiento a toda esa escatología que hasta hoy en día es discutida por muchos en cómo va a ser, cuándo, de qué manera, si el anticristo ya está, si no está, si es juicio de Dios, si no. Mire, hermano, todo eso es importante saberlo, pero más importante que eso es tener una vida rendida al Señor, una vida llena de su presencia, porque ahí Dios le va a hablar. Le voy a poner un ejemplo muy gráfico. Los mismos apóstoles, Dios los instruyó. En medio de la instrucción que les iba dando, muchos los criticaron y dijeron, estos son hombres sin letra y del vulgo. ¿Qué significa? Que ellos no tenían una instrucción tan notoria para poder decir, es por esto yo me valgo, por esto yo voy a triunfar. Pero algo que sí reconocía la gente en ellos es que habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. Y esto es lo que me lleva al tercer aspecto. Solo son 4 aspectos, ya vamos a terminar para que podamos orar. El tercer aspecto es en el versículo 28. Se quedó con ellos. Miren qué interesante. Llegaron a la aldea donde iban y él les hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Esto me impactó, hermano. Lo he leído muchas veces, pero quizás hasta hoy me hizo clic esto. Ellos le obligaron, dice esta versión, a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Yo le quiero decir algo, amado hermano, si algo tenemos que clamar es saber que la presencia de Dios está con nosotros, decirle, Señor, quédate conmigo, Señor, llena mi casa, Señor, que seas tú conmigo, que me pueda faltar todo menos tu presencia. Hermano amado, le dijeron al Señor, le insistieron tanto, el Señor hizo como que se iba, pero Él lo que estaba queriendo es provocar que ellos despertaran y le dijeran, Señor, quédate, ven a mi casa, quédate con nosotros. Y entonces lo peculiar de este momento es que me recordé cuando el Señor en la gran comisión les dice a los discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso debemos de recordar, que Él está con nosotros. Entonces imagínense usted, número 1, vino una reprensión. Número 2, vino la palabra del Señor, la palabra que siempre
va a dar vida, es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo tercero, Jesús se queda con ellos. Pero este último aspecto es sumamente importante también, hermano. Posiblemente hoy en la noche obviamente no lo vamos a hacer, pero en la mañana recibimos la administración de la mesa del Señor. Lo número cuatro, con lo que yo quiero ir casi cerrando, es les ministró la cena del Señor. Dice el versículo 30 del capítulo 24, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, oiga, amado hermano, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Aleluya. ¿Y sabe qué pasó? Bueno, dice la Biblia, acabamos de leer, los ojos se les abrieron y reconocieron que era el Señor el que estaba con ellos. Se empezaron a dar cuenta. Es que mira, hermano, le acabo de decir hace un momento, lo importante en estos días no es conocer lo que está pasando. Lo importante para usted y para mí como hijos de Dios es conocer a quién está con nosotros. Es conocer que aquel que dijo un día estar con nosotros, todos los días ahí va a estar. Es poder tener esa realidad. Entonces el cambio en ellos fue tan grande, fue tan tremendo, que dejaron las pláticas equivocadas, dejaron las pláticas negativas, dejaron las pláticas llenas de temor. Porque, amado hermano, yo le voy a decir algo, a estas alturas hemos estado recibiendo palabra todavía con mayor insistencia, y aún así hay necesidad de seguir predicando, y lo vamos a seguir haciendo con la ayuda del Señor y con la gracia del Señor. Pero también es un reto que usted y yo tenemos en nuestras casas, de levantarnos, de creerle al Señor y de entonces volvernos nosotros instrumentos para que, así como el Señor nos saca de tribulación, nos saca de angustia, nos saca de temor, poder nosotros alentar a otros, bendecir a otros, animar a otros en medio de estos tiempos. Pero imagínense usted, vamos a pasar la cuarentena recibiendo palabra, siendo animados todos los días, y no vamos a hacer de bendición para otros. Hay un problema, amado hermano. Cuantas veces usted y yo necesitemos ánimo, hay que buscarlo. Pero también recuerde algo, tenemos la necesidad de, así como recibimos de gracia, dar de gracia. Dar de gracia. Entonces estos discípulos dejaron las pláticas equivocadas, dejaron las discusiones, dejaron lo negativo, se fue la tristeza. Y dice el verso 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Se recuerda usted qué significaba Emaús? Significaba aguas calientes o baños calientes. Es decir, que ellos andaban buscando un fuego, un calor, pero no en el Señor. ¿Y sabe dónde lo encontraron? En la palabra que el Señor les habló. Amado hermano, si usted y yo estamos hoy enfriándonos, debilitándonos, necesitamos buscar del Señor y su palabra. Lo que trajo a ellos, dice el verso 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amado hermano, oro al Señor para que te abra las escrituras y para que el fuego del Señor venga a tu corazón, para que te despierte, para que nos levante el Señor y para que seamos de bendición a los que nos rodean, nuestra familia y muchos otros. Por eso ponía yo acá, el fuego que buscaban en Emaús, lo encontraron en Jesús y en su palabra. ¿Y qué trajo eso? Y con esto quiero terminar para poder orar y ministrar. Dice el versículo 33, acompáñenme, del capítulo 24. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Fíjese, amado hermano, es que mire, a veces, perdone que haga ver esto. Ellos, ¿a dónde habían estado en Jerusalén? Salen camino a Emaús. ¿Por qué? Porque dieron lugar al temor, a la negatividad, etc. Viene el Señor, los levanta. ¿Qué hicieron ellos? Retornar a Jerusalén. Hoy, este tiempo, amado hermano, Dios va a hacerte retornar tal vez de donde tú un día saliste. Tal vez yo le estoy hablando hoy a muchos que quizás abandonaron el lugar de búsqueda, abandonaron su privilegio, abandonaron su primer amor, abandonaron al Señor que un día los rescató. Hoy es tiempo, el Señor te está llamando, te está haciendo volver. Como Noemí, que salió de la tierra del pan hacia un lugar donde encontró muerte para sus seres queridos, pero al tiempo escuchó
que Dios estaba visitando a su pueblo y le tocó retornar. Amado hermano, ¿para qué ir a dar esas vueltas? A veces yo sé que son necesarias, pero si Dios te tiene hoy en una posición en donde estás recibiendo de Él, en donde Él te está administrando, no te vayas. Y si tú te fuiste, y si tú te alejaste, vuelve. Hoy es tiempo, el Señor te recibe con sus brazos abiertos. Entonces dice el verso 32, le decía, levantándose en la misma hora. Fíjese, ahí se levantaron. Hoy muchos de los que me están escuchando se van a levantar en el nombre del Señor. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Pero el versículo 35 me terminó de impactar en todo esto, hermano. Dice el verso 35, entonces ellos, ¿quiénes ellos? Estos dos discípulos, que solo se menciona el nombre de uno, Cleofas. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amado hermano, estos hombres se volvieron mensajeros, empezaron a hablar lo que habían visto y oído, como dicen los discípulos, lo dijeron ahí en el libro de los Hechos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Se encendieron en el fuego del Señor y empezaron a predicar y a testificar a otros. De eso es lo que le estaba hablando ya hace un momento. De que es tiempo, amado hermano, que el fuego de Dios venga a tu vida, te levante y empieces a bendecir a otros. Y que si en medio del camino hay padecimiento, si en medio del camino hay adversidad, pues es parte de la vida. Pero ¿sabes qué? El mismo Dios que visitó a los discípulos camino de Emaús, es el mismo Dios que te está visitando hoy y te está diciendo, levántate, levántate. Aleluya. Yo quiero, antes de cerrar la transmisión, vamos a orar. Yo quiero, si tú tienes alguna necesidad o petición, escríbela ahí. Tal vez yo no te la pueda ver o responder ahorita, porque al final no voy a ser yo. Pero hay alguien que sí la conoce. Tu Dios que sí la conoce. Y vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que si tú ibas camino a Emaús, el fuego de su palabra, el fuego de su espíritu, venga sobre tu vida y te levante y empieces a testificar de la gloria del Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque muchas veces nosotros hemos sido como esos discípulos, camino a Emaús. Señor, con pláticas negativas. Señor, con tristeza en nosotros. Pero hoy, amado Dios, hoy tú vas a quitar toda tristeza y toda negatividad, Señor. Toda angustia, toda aflicción, en el nombre de Jesús. Yo quiero poner a tu pueblo, Señor, y agradezco, Señor, el privilegio que me das de servirte, Señor, y de predicar tu palabra y poder dirigirme a tus hijos. En el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo a pedir por tu pueblo, Señor amado. Vengo a presentarlos delante de ti, mi Dios del cielo. Señor, mira lo que está sucediendo a nuestro alrededor. A muchos de nosotros nos ha entristecido, Señor, nos ha abatido, nos ha angustiado, Señor, pero eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, Señor amado. Fortaleciste a estos discípulos camino a Emaús. Señor, hoy, esta noche vas a fortalecer la vida de tus hijos. Hoy vas a llevar el fuego tuyo, Señor, hasta donde me están escuchando, hasta donde mi voz alcance a llegar, Señor, a través de esta señal, Padre amado. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, hermano, recibe del Señor. Yo oro y le pido al Señor que te visite ahí donde estás, que traiga de su sanidad. Por su herida hemos sido curados. Y si la enfermedad te ha hecho ir camino a Emaús, hoy el Señor te dice, levántate en mi nombre. Hoy el Señor te sana. Hoy el Señor pone su mano sobre tu cabeza, sobre tus órganos internos, sobre tus huesos, sobre tus músculos. En el nombre de Jesús,
en el nombre de Jesús y para gloria de Él. Yo te bendigo hoy, Padre amado, glorifica tu nombre, Señor, una vez más. Padre del cielo, mira a tu pueblo, Señor, hoy muchos de ellos, Señor, amedrentados estamos, muchos de nosotros estamos entristecidos, Señor, pero hoy tú quitas toda tristeza, todo manto de tristeza, todo manto de angustia, Señor, y pones óleo de alegría, Señor, y gozo en lugar de luto y de espíritu abatido, Señor, un manto de gozo, óleo de alegría, y tu Espíritu Santo, Señor amado, fluya hoy sobre cada una de las vidas. En el nombre de Jesús, hay poder en ti, Señor, hay poder en ti, mi Dios amado. Bendecimos a tu pueblo, Señor, bendecimos a nuestros pastores hasta donde están, Señor, bendecimos a todo el liderazgo de la iglesia, Señor amado, en el nombre de tu Hijo amado. Señor, bendigo a mi hermana Fabi, Señor, su espalda, Señor, a tu hijo, a tu hija, Señor, que están hasta allá, Panamá, mi Dios, los bendecimos, los cubrimos, Señor, y oramos por tu pueblo en este lugar, Señor. Tú traerás cambios, Señor, en el nombre de Jesús, iglesia amada. Vienen cambios, Señor, vienen cambios, Señor. Yo lo creo para tu iglesia, Señor. Mientras lo creemos, mientras lo recibimos, Señor, danos la fuerza, Padre. Danos el vigor, Señor amado. Danos la entereza, Señor amado, mientras la aflicción está, de tener ojos abiertos, Señor, para verte a ti, Padre, para reconocer que tú estás con nosotros. Tú estás conmigo, tú estás con tu pueblo. Amada iglesia del Señor, tu Dios está contigo, tu Dios está contigo, tu Dios está contigo como poderoso gigante. No hay gigante que se levante contra ti que sea más grande que tu Dios. Te bendigo y le doy gloria y honra al Señor y bendigo su nombre y le doy gracias por esta oportunidad. Que el Señor te bendiga en este inicio de semana, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor en este inicio de semana te sorprenda para gloria suya, en el nombre de Jesús, amén y amén.